Si has tenido alguna relación intensa, seguro que te has topado con la definición de llamas gemelas. Una sola alma que se ha dividido en dos para evolucionar más rápido. Pero luego has escuchado de todo, que tenemos más de una, que es un vínculo sagrado, inquebrantable, pero puedes dejarlo si te cansas, que ni siquiera existe, que solo es un invento para justificar las relaciones tóxicas. Te entiendo. Yo también he tenido que surfear el mar de confusión que hay en Internet. En este vídeo vamos a romper 10 de los mitos más comunes y más peligrosos sobre las llamas gemelas, para arrojar un poco de luz sobre este tema tan fascinante como controvertido. Quédate hasta el final, porque lo que te voy a contar puede cambiar por completo tu forma de ver el vínculo más poderoso que existe entre almas. Soy Gilda y te hablo de espiritualidad de una manera sincera y práctica para que puedas integrarla en tu vida. Si sigues aquí es porque tu alma quiere que salga a la luz la verdad sobre lo que has vivido o estás viviendo. Así que vamos directos al grano, a desmontar los 10 mitos más extendidos sobre las llamas gemelas. Mito número 1. Las llamas gemelas son un invento New Age. Falso. La idea de almas que se buscan más allá del tiempo no es una novedad. Está presente desde hace milenios en mitos, leyendas y textos filosóficos. Ya Platón en el Banquete habló de un alma que fue dividida en dos y que pasa toda la vida buscando a la otra mitad para volver a unirse. Esto no es moda, es memoria ancestral. Es parte del inconsciente colectivo. Mito número 2. Las llamas gemelas pueden ser amigos o familiares. Falso, 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 falso. La energía de las llamas gemelas es única. Se basa en la polaridad sagrada entre lo masculino y lo femenino, más allá del género físico. Por eso la atracción emocional, energética, física y espiritual entre las dos llamas es innegociable. No se trata de una amistad bonita ni de una conexión familiar intensa. Es una relación que te confronta con tu sombra, que despierta tu fuego interior, que remueve tu alma y que no se puede confundir con vínculos fraternos. Si esa persona no te activa el cuerpo, el corazón y el alma, no es tu llama gemela. Mito número 3. Si te cansas, puedes romper el vínculo con tu llama gemela porque tienes libre albedrío. Este error es el más grande. La relación con tu llama gemela no es cómoda. Tu ego la va a rechazar 1000 veces. Te va a gritar que estemos bien o que se largue. Pero tu llama gemela no aparece para complacerte. Aparece para despertarte, para mostrarte que no eres un ser aislado, que formas parte de algo mucho más grande. ¿Esto significa que hay que aguantarlo todo? Obviamente no. Significa que el camino no es huir, es elevar tu conciencia, es aprender el verdadero significado del amor incondicional, del perdón profundo, de la unidad. Mito número 4. Hay más de una llama gemela por persona. Falso, falsísimo. Una cosa es tener varias almas gemelas, conexiones profundas con quienes compartes aprendizajes importantes, y otra muy distinta es tener una llama gemela. La llama gemela es una sola, porque es una misma alma dividida en dos polaridades complementarias. No se repite, no se sustituye, no se elige. Sí, puedes tener muchas relaciones intensas y significativas. Sí, puedes tener vínculos kármicos que remueven el alma, pero la llama gemela es única. Y aunque no siempre en esta vida se manifieste de manera romántica o estable, la conexión existe y marca un antes y un después. Mito número 5. Las relaciones de llamas gemelas son tóxicas. Falso. Esto es una distorsión. No confundamos intensidad con toxicidad. La relación con tu llama gemela saca a la luz todo lo que no eres, todo lo que aún no has sanado, todo lo que te aleja del amor real. ¿Duele? Sí. ¿Es caótica a veces? También. Pero no porque sea tóxica, sino porque te está purificando. Una relación tóxica te destruye. La relación con tu llama gemela te quiebra para reconstruirte desde el alma. No es una relación para poseer al otro, es para recordar quién eres. Si crees que esto es tóxico, tal vez estés mirando desde la herida y no desde el alma. Mito número 6. Una vez que alcanzas una relación estable con tu llama gemela, todo fluye. Falso. Esto no es amor espiritual, es una fantasía romántica. La conexión con tu llama gemela no es lineal. No es nos encontramos, sanamos y ya está, a fluir. Esto no es una comedia romántica ni un cuento de hadas New Age. El alma sigue evolucionando y una vez que os encontráis y lográis cierta armonía, empieza otra fase, más profunda, más sutil, más incómoda a veces, pero también más verdadera. Porque el amor de verdad no se acomoda, se expande. Y crecer duele. No es que el caos ya no vuelva, es que tú ya no huyes. Y eso lo cambia todo. Mito número 7. La carta natal te dice si una persona es tu llama gemela. Falso.
La sinastría puede dar pistas, compatibilidades, aspectos kármicos, vínculos profundos, pero no existe ninguna prueba definitiva en la astrología ni en ningún sistema externo que pueda decirte con certeza quién es tu llama gemela. ¿Por qué? Porque esta conexión no se comprueba con la mente, se reconoce con el alma. Es algo que atraviesa el cuerpo, sacude tu vida y despierta una memoria que no puede explicarse con la lógica. No hay pruebas científicas, pero sí hay verdad, y eso vive en lo más profundo de tu conciencia. Si estás aquí, probablemente ya sabes de qué hablo. Mito número 8. Las llamas gemelas no existen porque lo canalizó en un vídeo alguien con varillas de radiestesia. Falso. Sí, la radiestesia, el péndulo, el tarot, la canalización son herramientas muy poderosas, pero no olvidemos una cosa, estas herramientas también pueden reflejar nuestras creencias internas. Si tú crees que las llamas gemelas no existen, es muy probable que el péndulo te diga que no existen, no porque los guías te lo hayan dicho, sino porque tus filtros están condicionando la respuesta. Y eso nos pasa a todos. El alma no necesita pruebas externas. La verdadera llama gemela se vive, se siente, se despierta, y nadie puede negarla si tú la llevas dentro. Mito número 9. Si uno de los dos no quiere saber nada del otro, es que no eran llamas gemelas. Falso. Y es justo al revés. Este, de hecho, es uno de los escenarios más comunes de las llamas gemelas. Cuando uno huye, desaparece o incluso rechaza por completo al otro, no es que la conexión no exista, es porque esta conexión toca heridas demasiado profundas. Abandono, rechazo, humillación, injusticia. Todo lo no resuelto se activa para que lo miremos más profundamente. Y sí, la distancia duele, pero la separación no corta el vínculo, solo lo lleva al alma, donde todo sigue latiendo. La verdadera transformación ocurre cuando usamos esta etapa de separación para trabajar el amor propio, el merecimiento y el perdón, porque ahí empieza la verdadera alquimia. Mito número 10. Si solo uno hace terapia, solo uno avanza. Mentira, de las más grandes. Desde el punto de vista espiritual, esta frase no tiene ningún sentido. No se puede creer en la energía y al mismo tiempo pensar que estáis desconectados. Si sois llamas gemelas, sois un sistema energético unido. Aunque no os habléis, aunque estéis en países distintos, aunque uno de los dos esté con otra persona, el trabajo que haces tú siempre se refleja en la otra persona, en los planos sutiles. Porque la energía se mueve y esa conexión no depende del ego ni de WhatsApp. Muchas veces, cuando uno de los dos empieza a sanar de verdad, la otra persona vuelve a aparecer. ¿Es magia? ¿Casualidad? No, es resonancia. Eso sí, el trabajo interior nunca debe hacerse para que la otra persona vuelva. Debes hacerlo porque tú lo mereces. Si sientes que este tipo de conexión ha tocado tu vida de alguna manera, o si estás atravesando un vínculo que te remueve por dentro y no sabes cómo gestionarlo, quizás mi programa Llamas del Corazón sea para ti. Es una experiencia profunda donde trabajamos estos procesos desde la raíz espiritual. Puedes leer todos los detalles en el enlace que te dejo en la descripción. Si te ha gustado este vídeo y te interesan estos temas, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y también a entrar en mi comunidad de WhatsApp y de Telegram donde hablamos de sanación, espiritualidad y crecimiento personal. Te dejo los enlaces en la descripción. Y ahora cuéntame en los comentarios si tú también has tenido algún vínculo profundo y qué creencias tienes sobre las llamas gemelas. Me encantaría conocer tu opinión. Nos vemos en el próximo vídeo.